también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy, como nos comprometimos, vamos a hablar de sarampión. Está con nosotros el Gabinete de Salud, el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, el doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el licenciado Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Martí Batres, director del ISSSTE, Zoe Robledo, director general del IMSS, y Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar. Va a presentar primero el doctor Kersenovich, después el doctor Ramiro y después Zoe Robledo. Esa es la presentación. Después vamos a hacer un enlace muy rápido porque hoy es miércoles de vivienda con Octavio Romero, que está en Cancún, y Edna en Ciudad Obregón, Sonora. Breves enlaces. Ahí hay que avisarle a Octavio y a Edna que son breves. Y después pasamos a sus preguntas, si les parece. Entonces, primero, David, por favor. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Vamos a comentar acerca de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión. Quiero recordar que el sarampión es una enfermedad viral, que es una de las enfermedades virales, yo diría, la que mayor índice de transmisibilidad tiene. Recordar que una persona que tiene sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor y además el virus puede permanecer en el espacio donde estaba la persona por 2 horas después de que haya dejado ese espacio. Los primeros días de que alguien se contagia con sarampión, lo que presenta es un cuadro aparentemente gripal. Es muy característico que tenga fiebre y malestar general, escurrimiento nasal, y lo que es muy importante es o que acuda a su médico y que reciba únicamente tratamiento para controlar los síntomas, por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre, y no tomar antibióticos. Entonces, la parte muy importante es no automedicarse cuando empiezan los síntomas antes de que aparezcan el salpullido o las ronchitas. Una vez que aparecen las ronchitas o salpullido, sabemos que dura 4 días ese exantema y al cabo de 4 días se quita. Y la mayor parte de los casos que tienen sarampión se curan. Entonces no requieren más que tomar algo para controlar sus síntomas. Solamente aquellos casos que tienen alguna complicación faríngea o en el oído son aquellos que necesitan un antibiótico. Eso es en lo que se refiere al tratamiento del sarampión en sí mismo, y también recordar que es altamente contagioso. Entonces, la única manera de controlar el sarampión para lograr su disminución es precisamente con la vacunación. Y venimos insistiendo en que la vacunación es la medida más importante para lograr controlar el brote de sarampión. Déjenme mostrarles un ejemplo. Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento 9,074 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión.
y lo que tenemos es 9.074 casos totales de sarampión. Eso quiere decir, si uno lo traduce en números, es que tenemos una tasa de que por cada 100,000 habitantes tenemos 6.7 casos acumulados de sarampión. Pero insisto, el mensaje es que la vacunación, como espero mostrarles, es la manera de controlar el brote de sarampión. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la vacunación no nada más protege a las personas, sino que incluso si estuviera en un periodo de incubación el sarampión, evita la enfermedad grave. Pero además nos ayuda a reducir la tasa de contagios y detiene la transmisión. ¿Cómo se detiene la transmisión? Haciendo que cada vez más ese virus deje de contagiar, en vez de 18, pase a contagiar a 16, pase a contagiar a 10 personas. Es decir, bajar la tasa de transmisión del virus, y eso se logra con la vacunación. La siguiente, por favor. El primer brote de sarampión en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025. Hay una característica que es muy importante mencionar. El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado. Y eso es la importancia que tiene precisamente la vacunación. La siguiente, por favor. Vean, llegamos incluso a tener 500 casos de sarampión en Chihuahua en un día, y se fueron acumulando más de 4,000 casos, pero pueden ver que con la aplicación de 1.8 millones de vacunas logramos abatir el brote en sarampión en Chihuahua. En la actualidad no tenemos más que ocasionalmente un caso que se presenta de sarampión en Chihuahua, pero ya se logró abatir el brote. Ese es lo que hace la vacunación. Y la parte muy importante que quisiera también dejar en claro es que el 49% de los casos que hemos tenido en este brote de sarampión ocurrieron precisamente en Chihuahua. Y esa fue la manera en que se logró controlar este brote. La siguiente, por favor. En la actualidad, entre los casos que han ocurrido este año, tenemos otras entidades que tienen un número significativo de transmisión de sarampión. Son 7 estados: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México. En el lado derecho, donde dice tasa por 100,000 habitantes, es el reflejo de cómo se va transmitiendo el virus y lo que vamos a tratar, no a tratar, sino a reducir completamente con la vacunación. Entonces, por ejemplo, ven, Colima tiene 6.5 y un menor número de casos, pero el virus se está transmitiendo en esa entidad. Es muy importante mencionar que de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo el año del 2025 o 2026. Entonces, el sarampión ocurre en brotes, ocurre en regiones, ocurre en algunas jurisdicciones, y ahí es donde escucharán dentro de unos momentos la estrategia nacional para controlar los brotes de sarampión. El mensaje es: tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación que a continuación les mencionará el doctor Ramiro López Elizalde. Ramiro. Yo creo que es importante decir que la mayoría de la población está vacunada. Sí, un hecho muy importante antes de pasar a que el doctor Ramiro presente los grupos, es que la gran parte de la población mexicana ya está vacunada. Ya un número muy significativo
y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote. Si no hubiéramos tenido a la población vacunada, la eliminación que se logró en Chihuahua y que se está logrando en estas 7 entidades federativas no estaría ocurriendo. Gracias. Bueno, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Vean la estrategia para contener el sarampión, desde luego, es vacunarse. Esta estrategia está aprobada en México y en el mundo por expertas y expertos en el tema. Hemos tenido el acompañamiento técnico y también por parte de la OPS y la OMS, que son organizaciones, como ustedes saben, dedicadas a guardar la salud pública de todas las personas. Incluso nos han acompañado a los estados, a territorio, para verificar y estar con nosotros y de alguna manera que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia. Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunal. ¿Qué quiere decir esto? Inmunizamos, se vacuna hasta 25 manzanas alrededor. Si existen muchos casos, hacemos un barrido vacunal, es decir, más intenso, vacunando casa por casa para cortar la transmisión. Hoy contamos, como ven ahí, con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato. Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos, en un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión. La conclusión es que para tranquilidad de todas y todos, tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población. Siguiente, por favor. Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión. Hacemos un llamado a la población. Si una niña o un niño no ha recibido ninguna dosis o solo recibió una y ya pasaron, por ejemplo, 6 meses, debe llevarse a vacunar. Estamos habilitando más de 21,000 centros de salud en todo el país para garantizar el acceso. Para tranquilidad de las familias, si tu hijo o hija ya tiene sus dosis, sus 2 dosis, está protegido, no necesita un refuerzo adicional. Y nuevamente, pero si tu hija o hijo no tiene su esquema completo de vacunación, o si tienes dudas o no encuentras su cartilla, llévalo a vacunarse. Vea la siguiente, por favor. Estamos viendo contagios en personas jóvenes y adultos que no completaron su esquema en el pasado. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, estamos vacunando a personas de 13 a 49 años que no recibieron vacuna o no completaron su segunda dosis. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, que ya comentó el señor secretario de Salud, el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a esta población de 13 a 49 años. Esta estrategia se implementará primero en los estados con mayor número de casos y continuará de manera gradual en todo el país. Y recordarte nuevamente, si ya cuentas con tus 2 dosis, estás protegida, protegido y no necesitas refuerzo. Además de tener vacunas suficientes, me da la siguiente, por favor. Estamos informando a dónde acudir a vacunarse. Diseñamos una plataforma llamada dondemevacuno.salud.gov.mx y ahí pueden seleccionar el estado, municipio y grupo de edad y consultar los más de 21,000 puntos de vacunación en todo el país.
La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso con enlace directo a mapas desde un celular. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y las Secretarías de Salud de los estados. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Respecto a los temas de la cobertura de vacunación que ya se ha escuchado y que afortunadamente hay muy buena cobertura de la población en general, creímos importante presentar estos resultados. Estos resultados son de la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, una encuesta que se realiza desde hace muchos años por la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Es una encuesta continua. Los resultados que se presentan en este momento son de 12,000 visitas casa por casa, se hacen cuestionarios, pero a un grupo de personas, de más de 3,000 personas, se les toma una muestra de sangre. Con esa muestra de sangre se pueden ver la protección que tienen, la inmunidad que tienen por esquemas de vacunación. Entonces, la presencia de anticuerpos por grupos de edad nos hablan de cómo está protegida la población para enfermedades. En este caso, son los resultados específicos sobre sarampión. Entonces, ¿qué podemos ver? Los niños, niñas que están entre los 0 y 7 años y hasta los 8 y 10 años, es decir, el primer grupo de edad. Me voy a pasar de este lado, si me prestas tantito el micrófono. Muchas gracias. Este grupo de edad, que son los más pequeñitos, tienen coberturas de vacunación de entre 82 y 83%. Ahora, cuando vamos creciendo en los grupos de edad, la muestra que se hizo con los datos de la cero prevalencia demuestran que entre 11 y 15 años va bajando la cobertura de vacunación. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto. 78% para este grupo de edad. Aquí este grupo de edad, lo que hemos estado estudiando y que hay también mucha literatura que sostiene este argumento, es que recordemos que la vacuna se pone al año, ¿no? A los 12 meses de nacido, las mamás, los papás llevan a los bebés a poner la primera dosis. Y durante muchos años, desde 1990 hasta el año 2021 y 22, la segunda dosis, el refuerzo, se ponía a los 6 años de edad, porque incluso durante algún tiempo era un requisito llevar la cartilla de vacunación para la inscripción a la primaria, por eso eran los 6 años de edad. Sin embargo, en ese periodo del año a los 6 años había mucha deserción, se iban perdiendo coberturas para la segunda dosis. Por eso lo que queríamos ver es, bueno, ¿a quién le hubiera tocado, en qué gobierno se debió haber puesto esa segunda dosis, en donde sí hubo coberturas, pero no las registradas internacionalmente? Y ahora explicamos también cómo es el nuevo esquema. Entonces, de 16 a 20 años, la cobertura es del 68%. La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Calderón. Y luego, en este grupo de 55% de cobertura, que son las personas que tienen entre 21 y 25 años, su segunda dosis debió no haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón. Y después este grupo de 47% de cobertura entre 26 y 30 años, la segunda dosis se debe haber aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox entre el 2001, digamos, que es el año completo, y el 2006, y finalmente esta cobertura del 50% que corresponde una parte al gobierno de Fox, otra parte al gobierno de Zedillo. Hacia atrás, si nos fuéramos hacia atrás, las coberturas a mayor edad son más altas, entre otras cosas porque antes había más circulación de la propia enfermedad. Entonces, pues había una protección natural cuando el virus está circulando más.
más. Ahora, una cosa importante, desde el 2021, para evitar estas deserciones que pasan entre el año y los 6 años, se implementó un nuevo esquema. Por eso ahora, en el programa de vacunación universal, la vacunación es al año y 6 meses después, es decir, al año y medio de edad de las niñas y los niños más pequeñitos, que afortunadamente son los más protegidos. Algo importante es que la primera dosis protege muy bien, o sea, la primera dosis es una buena cobertura hasta el 93-95%, pero la segunda dosis es la que nos da una inmunidad hasta el 99% y la de largo plazo. Por eso una persona que quizás solo se puso una dosis y después en estos periodos ya no se puso la segunda, pues tiene un menor nivel de protección, y por eso es el enfoque ahora en adultos mayores, en este grupo de población que ahora es el que se está buscando vacunar masivamente, obviamente continuando con el esquema regular. Y finalmente, Presidenta, recientemente, el año pasado, se publicó un estudio que los vamos a circular, de la revista Vaccine, que es quizá la autoridad en materia de vacunación, y utilizaron los datos de este estudio del ENSANUD, de la seroprevalencia, y lo que terminan diciendo es justamente que las posibilidades de que hubiera un brote en adultos jóvenes responde a la baja cobertura de segundas dosis en años anteriores. Entonces, por eso es importante que todos estemos atentos a los llamados a la vacunación. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a dar el mensaje muy claro. Número 1, la mayor parte de las mexicanas y mexicanos está vacunado. Eso es muy importante. Número 2, antes, cuando mis hijos eran chicos, hasta los niños que tienen más o menos 10 años, se pedía, o el esquema de vacunación que orientaba Secretaría de Salud, es que la primera vacuna del sarampión, que viene en general en triple, así le llaman, o vienen más vacunas incluso, que se vacuna para varios virus, no solamente para el sarampión, se ponía al año. Y la segunda dosis, porque es muy importante que haya segunda dosis, se ponía a los 6 años. Así era la indicación. A partir del 2021, ¿es así?, cambia la orientación. Se dice, la primera vacuna al año y la segunda vacuna a los 18 meses, al año y medio. ¿Por qué? Porque lo que empezó a ocurrir es que la segunda vacuna a los 6 años ya no la ponía necesariamente. Entonces, debido a todos los estudios, se dijo, después de 6 meses, la segunda vacunación. La mayoría de las niñas y niños en nuestro país y los adultos están vacunados. Eso es muy importante. Ahora, como se ha visto que hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la calma, porque si no se genera pues una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias. Segundo, hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día con los gobernadores o secretarios de salud, pues para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra, porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información a todos lados. Entonces, ¿cuál es la estrategia para fortalecer la vacunación? Bueno, primero, las niñas y los niños. Eso es lo primero, porque son los que, si no están vacunados, pueden llegar a enfermarse con mayor gravedad. Entonces, todas las niñas y niños del país que no se han vacunado, o sea, que no tienen sus 2 esquemas de vacunación, la orientación es la siguiente. Desde los 6 meses ahora es lo que dicen los médicos, para poder proteger mejor. No se puede poner antes porque pues, puede tener efectos en el bebé, pero desde los 6 meses hasta los 12 años, si no han recibido su primera dosis, acudan al centro de salud a vacunarse. Si ya recibieron su primera dosis hace por lo menos 6 meses
y no han recibido la segunda, también acudan a vacunarse a los centros de salud. Esa es la orientación general. Hay 28 millones de vacunas que son suficientes, incluso nos van a sobrar porque la mayoría de esos niños ya recibieron su doble esquema, sobre todo los que tienen pues 2 años en adelante. Pero en general, a todas las mamás y papás, si no han recibido sus hijos, si ya recibieron sus 2 dosis, no se preocupen. Si no las han recibido, la primera dosis, acudan a su centro de salud a vacunarse. Si solamente recibieron su primera dosis hace 6 meses, ya pueden recibir la segunda y pueden ir a vacunarse. Esto es de los 6 meses a los 12 años. Como hay estados en donde hay mayor brote, pues también se va a vacunar adultos de 13, jóvenes, de 13 hasta los 49 años. Y ahí la orientación pues es que sigan las indicaciones de las secretarías de salud de sus estados, porque en algunos lugares se están poniendo en otros lugares además de los centros de salud. Por lo pronto nosotros garantizamos que están en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE y en todos los centros de salud que no están en el IMSS Bienestar en los estados. Hay 28 millones de vacunas y estamos con una estrategia de distribución adecuada. Ese es el mensaje. Ahora, no sé si quieran mencionar algo del cubrebocas, porque en varios estados están pidiendo que se use el cubrebocas. El contagio es por, igual, si se tose, se queda entonces el cubrebocas puede funcionar. Pero es importante que si ya tienen sus 2 dosis de vacunación, pues pueden utilizar el cubrebocas, pero realmente están protegidos. Si les llega a dar la enfermedad, pues será muy leve porque ya tienen la protección. Entonces es muy importante que todos estemos en la misma. Hoy hay reunión con los gobernadores para que toda la información en todo el país sea exactamente la misma. Si se requirieran más vacunas, ya estamos en contacto con los fabricantes y también con la OPS para poder adquirir más vacunas. Entonces, para que todos estemos tranquilos y en todo el país vamos a buscar que la información sea igual. Ayer hablamos con el secretario de Educación para que haya carteles e información en las escuelas para que se pueda conocer esta situación del sarampión. Entonces, una sola estrategia en todo el país. Quien ya está vacunado, no se preocupe. Quien no está vacunado, principalmente niñas y niños, hay que irse a vacunar a los centros de salud. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Muy bien. Bueno, si quieren vamos al enlace de los 2 lugares donde se están entregando casas y luego pasamos a las preguntas. O lo que quieran. Sí. Queridísima presidenta, nuevamente nuestro agradecimiento desde Sonora. Su política de vivienda está convirtiendo el acceso a la vivienda en un derecho en nuestro estado. Nos encontramos aquí en un conjunto habitacional, presidenta, que exactamente hace 1 año pusimos la primera piedra. Es un conjunto impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda. Fue el primer lugar a nivel nacional que inició la Comisión Nacional de Vivienda. Lo estamos concluyendo hoy, 1 año después. Hemos sido el primer estado que ha entregado toda la tierra requerida para cumplir con el programa de vivienda en el estado, y gracias a ello el acceso a la vivienda se convierte en un derecho en la entidad. Debo también expresar nuestro agradecimiento por la ampliación del programa que inició originalmente con 34,800 viviendas y nos da
nuestra secretaria Edna Vega, con quien tenemos una gran coordinación, la noticia de que se construirán 65,000 viviendas en la entidad, para las cuales cumplimos ya con toda la entrega de toda la tierra necesaria. Finalmente, decirle, Presidenta, que con esta iniciativa se materializa uno de los derechos constitucionales fundamentales, que es precisamente el acceso a una vivienda digna. Pero sobre todo creo que consolida uno de los objetivos fundamentales de la Cuarta Transformación, que es el que les toque a los que nunca les había tocado nada. Gracias, Presidenta. Gracias, Alfonso. Qué bonitas están. Con su permiso, Presidenta, con el gusto de estar aquí desde Cajeme, Sonora, y con el gran gusto de la primera entrega parcial de la Comisión Nacional de Vivienda. Usted verá imágenes de lo bonito que está el conjunto. Yo me permitiría solo dar algunos datos generales. Esta es la quinta mañanera dedicada a la entrega parcial de vivienda. Ya estuvimos en Tabasco, Yucatán, Michoacán, Chiapas. Hoy aquí en Cajeme, y también de manera simultánea el ingeniero Octavio Romero en Quintana Roo. Efectivamente, la meta se ha incrementado en función de sus indicaciones. De Sonora pasamos de 34,000 a 65,000 viviendas. Ya llevamos un avance de 16,432 viviendas. También en el tema de escrituración, la meta a través del Instituto Nacional de Suelos Sustentables es de 30,000. Y me permito avanzar en el tema de Quintana Roo. Respecto a la meta original de 18,000 viviendas, el Infonavit, sobre todo, ya ajustó esta meta y se va a alcanzar a 75,000, así como 20,000 escrituraciones. En ambos estados, si sumamos la inversión, estamos hablando de más de 66,000 millones de pesos. Entonces, el día de hoy entregamos 48 viviendas por parte de Infonavit y por parte de Infonavit en Quintana Roo 80. Es un gusto, Presidenta, y Rodrigo Chávez va a dar muy brevemente los detalles de esta vivienda, que también quedó bien bonita, Presidenta. Ojalá que pueda venir usted pronto a conocerla. Nada más breve, Rodrigo, porfa. Gracias. Con su permiso, Presidenta, en esta conjunto habitacional que hoy le denominamos Juara, que significa en yaqui casa grande, es un conjunto habitacional de 302 viviendas. 228 son viviendas familiares de 63 metros cuadrados, con 3 recámaras, sala, cocina, comedor, baño, patio de servicio. Son viviendas bastante adecuadas para el desarrollo de una familia. También tenemos 74 viviendas que es el prototipo especial para jóvenes de 47 metros cuadrados con 2 recámaras para los jóvenes que estudian y los jóvenes que trabajan. Hoy vamos a entregar 48 viviendas. Sí, aquí están los compañeros, las compañeras. Les voy a pasar el micrófono para que saluden y les doy las llaves al gobernador y a la secretaria para que puedan entregar las llaves a estas familias. Es importante decir que es para este programa de viviendas para los no derechohabientes, no tienen derechohabiencia ni en el Fonamin ni en el Fobiste. Es un recurso recuperable a 0 tasa de interés entre 20 y 30 años. La mensualidad será un promedio de 1,800 pesos, una mensualidad que no le va a quitar el sueño a ninguna familia de este programa de vivienda. Vamos a pasarle las llaves al gobernador, el micrófono a la compañera para que nos salude. Hacemos entrega de la primera vivienda. Un saludo. Mi nombre es Vilma Daniela Pérez Galaviz y muchas gracias, señora Presidenta, por pensar en las familias más vulnerables. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, adelante.
Pues mi nombre es Héctor Eduardo López Cruz y pues se agradece por la oportunidad de pertenecer a este conjunto habitacional y pues un encantado con esta oportunidad. Adelante. Buenos días, mi nombre es Milagros Gabriela Morales Parra y muy agradecida y muy contenta. Gracias. Bien, para terminar, solo comentarle, Presidenta, tenemos en este conjunto habitacional ya un diseño de parasoles para que el sol no entre directamente a la vivienda, se genera una sombra y la altura de los departamentos es de 2 metros con 80 centímetros. Es cuanto. Gracias, Presidenta. Gracias, Rodrigo. Gracias, Edna. Gracias, Alfonso. Felicidades a las familias. Adelante, vamos con Octavio. Mara. Muy buenos días, Presidenta. Le expresamos primero un profundo agradecimiento. Me encuentro acompañada de Octavio, un gran aliado, director general del Infonavit, de Silvia y de Sonia, aquí en Cancún, Quintana Roo, aquí en este lugar en donde las beneficiarias de este programa Vivienda para el Bienestar, que es un pilar de la prosperidad compartida, una herramienta real para reducir la pobreza y construir dignidad, bienestar y justicia social en nuestro estado y en todo el país, hoy van a recibir sus llaves, porque garantizar un hogar digno no es solo una política pública, es una auténtica construcción de paz. Y en Quintana Roo, el programa contempla una meta total de 62,000 viviendas con el Infonavit, pero estoy segura que con la ayuda, que es un gran aliado, Octavio, y el gran equipo de Infonavit, trabajando juntas y juntos, vamos a lograr más para más personas. Le cuento, más de 31,000 viviendas ya se están construyendo y como ven, muchas de ellas ya se están entregando. Estos son hogares que son una realidad, no son un número más, son historias de vida de familias completas. Este programa está llegando a la gente, a quienes más lo necesitan, aquellas y aquellos que nunca fueron tomados en cuenta hasta que llegó la cuarta transformación y esta extraordinaria política pública que usted, Presidenta, ha implementado. Presidenta, estamos realizando una promoción intensa, directa, permanente, entre las y los trabajadores, en territorio. Explicamos el programa, informamos los derechos, acompañamos los procesos y alentamos a las familias a registrarse y a confiar. Hoy, miles de trabajadoras y trabajadoras de Quintana Roo saben que sí es posible tener una vivienda digna, cerca de su empleo, con servicios, con certeza jurídica y con un futuro para sus hijas y para sus hijos. Desde Quintana Roo le decimos con total convicción que estamos plenamente alineados con su visión. La vivienda es un derecho y este programa es una de las expresiones más claras y humanas de la transformación que usted encabeza. Esta transformación se profundiza con el conocimiento y hoy que se conmemora el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, las y los mexicanos debemos sentirnos sumamente orgullosas y orgullosos, no solo de tener a la primera mujer presidenta de nuestro país, sino también a la primera mujer presidenta científica del mundo entero. Felicidades, Presidenta. Muchas gracias por su humanidad, por su visión, por su conocimiento y por esta extraordinaria política pública, Vivienda para el Bienestar. Y recuerden, #miércoles de vivienda. Adelante, Octavio. Muy buenos días, Presidenta. Nos encontramos en el fraccionamiento Infonavit Paraíso Maya, donde estamos construyendo 5,000 viviendas. Le informo que en este desarrollo 512 derechohabientes ya adquirieron su casa. En esta ocasión vamos a entregar las llaves de sus hogares a 80 familias. En Quintana Roo, Presidenta, gracias al respaldo extraordinario de la gobernadora Mara Lezama y de las y los presidentes municipales, hemos avanzado rápidamente y ya iniciamos obra en 12 conjuntos por más de 30,000 viviendas. En las tres principales ciudades del estado, Chetumal, Playa del Carmen, Cancún. Como ya le hemos informado, Presidenta, la meta en Quintana Roo se incrementó a 62,000 viviendas, lo que significará una inversión de más de 37,000 millones de pesos en su administración. En este acto entregaremos las llaves a 2
de los 80 beneficiarios que hoy recibirán su casa. A Silvia Elena Matu Arana, paso a la gobernadora, y a Sonia Patricia Velázquez de la Cruz. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Gracias, Mara. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Nora de Pulso Saludable. Abonando un poco al estudio que menciona el maestro Zoé Robledo, ayer justamente platicaba de este estudio en el programa de radio porque le decía a la gente cómo se hace esta mención de la prevalencia de ahora de este rebrote o resurgimiento del sarampión en un país que estaba ya alcanzando unas tasas de cero contagios importante. Y entonces en este estudio, en donde participa el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud y gente como la doctora Celia Alpuche Arana, que es una experta en el tema de las vacunas, se menciona que estos casos que se han encontrado en el país, y es importante, considero destacarlo, han sido importados, y esto significa que de otras naciones, con esta viabilidad que tenemos de hoy estar desayunando en México y cenando en Nueva York tal vez, esta viabilidad que tenemos de viajar hace que también las personas que en otras naciones no cumplen con los esquemas de vacunación, pues anden en otros lugares del mundo transmitiendo el virus, que es algo que se espera en el ser humano. Y basado en este estudio, Presidenta, yo quisiera, si permite, que alguno de los expertos nos expliquen a profundidad, si se puede, justamente cómo ocurre esta transición, esta transmisibilidad del virus, y destacar lo que ayer decía atinadamente la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, en la conferencia de prensa: no alarmar a la gente, tampoco estigmatizar a las alcaldías ni a los estados, pero sí tomar mucho en consideración que el brote o el rebrote surgió en el país por estos casos que han sido importados. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Vino principalmente de Estados Unidos, por eso sale en Chihuahua. Y en Chihuahua hay algunas poblaciones que no se vacunan, en general de ninguna vacuna. Entonces, en particular, inició ahí. ¿Dónde hay mayor contagio? Pues en la gente que no se ha vacunado. Este estudio que presenta Zoe, ahora le paso la palabra al doctor Kersenovich, a ver si lo pones otra vez, que es importante. O sea, esto que les decía de que antes, durante años, se decía, te vacunas al año y la segunda dosis a los 6 años. Lo que pasó es que mucha gente ya no se vacunó a los 6 años. Ahora pues estamos fortaleciendo la cartilla, etcétera, etcétera. Pero a partir del 2021, por esta situación de que algunas personas ya no recibieron la segunda dosis, pues ya se vacuna al año y al año y medio, porque ahí hay pues mayor tutela de los papás, ya hay mayor información, ya hay mayor cercanía entre la primera vacuna y la segunda. Las personas que tienen las dos vacunas, la probabilidad de que se enfermen es muy baja, y si se llegaran a enfermar, pues es leve, porque ya tienen la protección. Este estudio es un estudio que se hace sacando sangre de pacientes, más bien de personas. Entonces ahí lo que miden es el anticuerpo, ¿cierto? Así se dice. El anticuerpo que se desarrolla a partir de la vacunación. Entonces lo que encuentran lo hacen por edades. Y lo que encuentras es que hay un sector de la población de los 11 a los 40 años que tienen menos anticuerpos. Entonces, lo que se sugiere, de acuerdo a los artículos científicos, es que es muy probable que esa población no haya recibido la segunda dosis. Entonces, ¿cuál es la estrategia actual de vacunación que estamos planteando? Pues primero hay que proteger a los más vulnerables, a los niños y a las niñas.
Entonces, por eso es de los 6 meses a los 12 años, quien no haya recibido su doble vacunación, que vaya a vacunarse. Si ya recibieron la primera hace 6 meses o más, que vuelva a recibir la segunda o que regrese a su segunda dosis. Y primero pues son los niños. En particular en algunos estados donde hay mayor brote, pues ya está la población justamente de esta edad. Y el objetivo pues es ampliar todavía más la capacidad de vacunación y que ya no solo sea el 83%, sino que lleguemos al 95%, al 100% si se puede, para que pues ya no se presente esta circunstancia. No sé si alguien quiera fortalecer Sí, como mencionó la presidenta, el caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas y a su vez venían de Alberta, Canadá, de poblaciones donde no se habían vacunado. En la actualidad lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no estén vacunando se puede llegar los casos y contagiar. Ese es un punto muy importante y se refleja en lo que está sucediendo actualmente. Este fenómeno que está ocurriendo en México se está presentando en Canadá, se está presentando en Estados Unidos, en Europa países como Inglaterra, España, Italia, están observando precisamente el mismo fenómeno por esa movilidad. Y también, pues hay que decirlo, por los grupos antivacunas que no, por años no han querido vacunarse en forma precisa. La movilidad es algo muy importante y la importación de casos pues nos vino a afectar. Doctor, si me lo permite, no se vaya, ahora que está haciendo uso de la palabra, quisiera, si nos pudiera ayudar también a explicar por qué estos adultos de 49 años, 50 años, no requieren de la utilización de la vacuna para que la gente no piense que se está excluyendo a este sector de la población y que pudieran no ser susceptibles a la vacuna simplemente porque así lo disponen y la realidad es científica y no es así. Sí. A ver, la población que recuerda haberse vacunado y tiene la certeza de haberse vacunado no requiere ya porque está protegida. En cambio, alguien que no haya recibido la vacunación, con la aplicación de una dosis alcanza, como dijo el maestro Zoé Robledo, 93 a 95% de protección. Por eso es que en esa población recomendamos la aplicación de una sola dosis de vacuna como refuerzo, porque además esa población ha estado expuesta al virus desde pequeños y también eso confiere inmunidad. Recuerden que la exposición a cualquier agente viral de una población, lo que se llama inmunidad de rebaño, también se va presentando. Gracias, doctor. Presidenta, y en una segunda... En este momento hay 28 millones de vacunas. Van a llegar más vacunas. Entonces, ¿a quién estamos dando prioridad? Pues a niñas y niños. Normalmente, ¿cuántas vacunas se compraban históricamente? Desde hace muchísimos años. 6 millones de vacunas. Cuando se presenta el brote en Chihuahua, se compran más vacunas. En este momento hay 28 y se van a adquirir más vacunas. Por eso ahorita en este momento es la prioridad a los de 6 meses a 12 años y ahí en estos estados donde hay mayor presencia, pues ya para los adultos. Y después ya vamos a dar indicaciones para para otras edades. Pero pues es mucho más importante en este momento para niñas y niños. Y si han adquirido suficientes, 28 vacunas. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los mexicanos ya están vacunados. Eso es muy importante, ya están vacunados. Entonces, si no estuvieran vacunados, pues tendríamos millones de contagios. No se ha dado porque la mayoría están vacunados.
Pero de todas maneras, pues hay que tomar medidas y parejos en todos los estados de la misma manera para que todos estemos enviando exactamente la misma información a la población. Gracias, Presidenta. Y en una segunda pregunta, cuando uno decide viajar a otra parte del mundo, a veces las embajadas nos hacen la recomendación de acudir a la clínica del viajero de la UNAM, que está en la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahí nos explican cuáles son estas vacunas que debemos tener de acuerdo al país que vamos a visitar. Yo quisiera preguntarle si lo van a hacer a la inversa, apoyarse de esta unidad médica que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, para trabajar en conjunto y solicitar que las personas que viajen a México ahora con el asunto del Mundial tengan este requisito de la vacunación de sarampión. No se ha considerado una situación de este tipo, ya en todo caso lo valorará la Secretaría de Salud. Pero estamos seguros que se va a controlar el brote. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en Chihuahua. O sea, ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, en donde fue el primer brote y se controló. ¿Con qué estrategia? Principalmente la estrategia de que ahí donde había una persona infectada, enferma con el virus, a 25 cuadras a la redonda se vacuna, se va casa por casa, vacunando. Esa es una estrategia que se conoce en México desde hace muchos años, lo saben todas las secretarías de salud y se realiza. Entonces ya lo hicimos en Chihuahua. Entonces estamos seguros que lo podemos hacer en todos lados. Entonces nada más, pues hay que estar muy coordinados para poderlo hacer, pedirle a la gente que guarde la calma, que la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse, con información muy, muy clara y vamos a seguir dando información. Hoy me preguntaba una persona en la mañana que trabaja aquí en Palacio Nacional si la vacuna del sarampión es la que deja la marquita. No, esa es otra vacuna, es la de la tuberculosis, ¿no? No deja marca. Sí, no deja marca, es una inyección normal, porque luego también pues se generan toda clase de información en las redes sociales. Entonces ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos en coordinación con el gobierno del estado, lo vamos a hacer en todos lados. Es nada más cuestión pues de mucha coordinación, mucho trabajo y la información clara. Presidenta, en otro tema tuve la oportunidad de platicar con la investigadora Anabel Bombecho del Instituto Nacional de Salud Pública sobre las guías alimentarias. Me explicaba cómo están elaboradas, qué fin práctico tienen, pero aquí la duda surge, ¿cómo van a ser distribuidas? Si se van a imprimir y si se van a entregar a persona por persona, se van a hacer foros para explicar, sobre todo la importancia que tienen en las escuelas para que este mensaje llegue a la población más pequeña y de ahí se pueda llevar el mensaje a casa para que tengan una alimentación adecuada. Entonces me gustaría saber a partir de cuándo y cómo va a ser la distribución de estas guías. Es la vida saludable, ¿no? Vive feliz. ¿Quieres platicar sobre cómo está el programa? Sí, muchas gracias. En todo el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, que es una intervención en escuelas primarias públicas, en las 90,000 escuelas primarias públicas que hay en el país, se alcanza 13 millones de niñas y niños justamente entre los 6 y los 12 años de edad. Y los módulos están enfocados en 4 acciones. Uno de peso y talla para temas desde desnutrición hasta obesidad y prevención de enfermedades. Otro más sobre salud bucal, otro el de agudeza visual, y hay todo un módulo de promoción de la salud. En la promoción de la salud por cada grupo de edad se hace todas las explicaciones de la vida saludable, de por qué no hay que consumir bebidas azucaradas, refrescos, comida chatarra, la importancia del ejercicio, y también se habla mucho de los esquemas de vacunación. Algo que estamos platicando con Mario Delgado es que justo en estas brigadas tengamos un componente sobre todo hacia los padres para poder identificar esquemas completos de vacunación, sobre todo ahora que todavía hay niñas y niños que estaban todavía en el esquema de 1 año y 6 años en el caso específico de sarampión, pero recordemos que en el programa universal de vacunación son muchas las vacunas, como mencionaba la presidenta, desde
la BCG de tuberculosis, la triple, que es la de sarampión, parotiditis y rubiola. En fin, o sea, es un esquema muy amplio, son 5 vacunas específicas para estos grupos de edad. Gracias. Y finalmente, Presidenta, cuando la Secretaria de Turismo, Alejandra Frastro, de la Ciudad de México, hizo la presentación de su resumen anual de alrededor de 1 millón de visitantes estuvieron en la Ciudad de México y luego de la FITUR, nos hablaba de que en Ciudad de México, el día de la inauguración del partido México-Sudáfrica, va a ser un día de asueto. Aquí la pregunta es, ¿esto se podría escalar al resto del país? ¿Se ha considerado, se puede, o sería una decisión que tendría que tomar cada uno de los estados? Pues vamos a revisarlo. No lo hemos considerado hasta el momento, pero lo revisamos. Y un dato adicional, Presidenta, usted ahora que mencionó este convenio entre Liomont, Moderna y Birmex, hablaban de la fabricación de vacunas y en el comunicado que nos hizo llegar la Secretaría de Salud hablaba de que Liomont se encargará de la producción de las vacunas, sobre todo de COVID. Yo quisiera comentar, más bien conocer en qué parte de este proceso quedaría la vacuna de Patria, o solamente están hablando en este proceso de las vacunas que están constituidas por el ARN. Sí, hay mensajero. Un número de vacunas que se va a comprar a Moderna y hay otro número de vacunas que se van a comprar a otras empresas, y también pues está en el tema del desarrollo de Patria, que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso, pero no es exclusivo para Moderna. Gracias. Sí. Bueno, vamos a las siguientes preguntas. A ver, el compañero. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle en primer lugar, entonces, ¿el Gobierno de México garantizaría, Presidenta, que este brote de sarampión quedará completamente controlado antes del inicio de la Copa del Mundo? Bueno, cada enfermedad tiene su procedimiento. Lo que vamos a hacer pues es una campaña intensiva de vacunación para que pues no haya ningún problema. Pero sí es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada. Y esta idea de que en el periodo del presidente López Obrador no se vacunó a nadie, y que en este mismo estudio que se ve, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, pues se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en los niños y niñas de 0 a 7 años. Entonces, pero estamos con las campañas de vacunación. Por ahora se descartan también entonces acciones extraordinarias de cara al Mundial, Presidente. No se ha considerado en este momento. Hablaba también del uso del cubrebocas. Desde la Federación se va a impulsar el uso de cubrebocas en las escuelas. Lo está revisando, no sé si quieras comentarlo, David. A ver, es muy importante dejar en claro que el uso de cubrebocas sirve para cualquier enfermedad que es respiratoria. O sea, cuando alguien, y lo hemos ido aprendiendo después del COVID, cualquiera de nosotros cuando tiene un cuadro gripal y va a estar en contacto con otras gentes, pues ya vemos a un mayor número de población usando el cubrebocas. Pero es muy importante que esa medida per se no va a controlar el brote de sarampión. Sí contribuye a disminuir la posibilidad de contagio, pero pues tenemos mucha gente que tiene un cuadro gripal más que la que va a desarrollar sarampión, que no va a desarrollar sarampión. Entonces, aquel que tiene un cuadro gripal y quiere usar su cubrebocas, que lo use, no existe ningún inconveniente, o que lo use en su contacto familiar. ¿Cuándo lo recomendamos en caso de sarampión específicamente? Cuando empiece el exantema en alguien que ya sabe que tiene sarampión, pues a su núcleo familiar sí le recomendamos que use el cubrebocas. Pero no hay una recomendación universal para el uso de cubrebocas. Y por eso es insistir, lo que sí es necesario es vacunarse.
Muchas gracias, doctor. Nada más preguntarle el número de decesos por sarampión, ¿cuál es actualmente? Sí, actualmente tenemos 28 casos confirmados. Hay un caso más que será el 29 en caso de que se confirme que fue por sarampión. Y es importante también mencionar que 21 de los casos ocurrieron al principio de la pandemia, de los casos que ocurrieron en Chihuahua, fundamentalmente en la gente que no se había vacunado. Hemos tenido después de eso 7 o 8 casos más de fallecimientos. Algunos de ellos tenían alguna otra enfermedad asociada, pero también ocurrieron casos que se complicaron con situaciones bacterianas, neumonía, por ejemplo. Ese es el número de casos que han fallecido. 28 confirmados y un caso más que probablemente lleguen a 29. Es también muy relevante recordar que en la ocasión anterior, cuando se presentó la gráfica de que nomás se ponía una dosis de la vacuna, llegaron a ver en México, en el brote de sarampión, más de 5,000 fallecimientos durante el brote anterior y además más de 80,000 casos. La situación ahora con la vacunación a los 12 y 18 meses es diferente y el número de casos que han fallecido es muchísimo menor. Muchas gracias, secretario. Presidenta, en un segundo tema, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha planteado mover la fecha de la elección judicial hasta un año para que no choque con las elecciones intermedias. ¿Cuál sería su posición? ¿Cuál sería su opinión? Lo estamos revisando. Cuando presentemos la propuesta integral de la reforma electoral, ahí lo vamos a presentar. Ok. Finalmente, presidenta, preguntarle si un equipo del Gabinete de Seguridad va a viajar en estos días a Washington para reunirse con funcionarios de Estados Unidos. Están allá el general secretario y el almirante secretario, viajaron ayer. Es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el secretario de Seguridad va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas. ¿Las reuniones serían entonces el día de hoy, el fin de semana? El día de hoy, en el caso de el general y el almirante secretario, es una reunión, repito, con el Comando Norte y son muchos países, no solamente México, al que fueron invitados. Y mañana viaja el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y va a tener una serie de reuniones, regresa el viernes. ¿Algún objetivo específico que tenga? Es parte de, la reunión de los secretarios de Defensa y Marina fueron invitados en particular, junto con otros países, a una reunión, van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos, defensa de la soberanía, y van a escuchar pues de qué se trata la reunión, ya les informaremos en su momento. Y el secretario de Seguridad ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene. Muchas gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema, a ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Las dos preguntas que tenía sobre el tema ya fueron todas explicadas. Sin embargo, sí, sobre el tema, chicos. Perdónenme. Hoy quiero destacar algo, presidenta, de un avance relevante de un caso que me ha permitido plantearlo aquí. Como sabe que seguimos en la lucha de la defensa de las mujeres contra la violencia y este caso, que gracias a su intervención, hoy ya la persona agresora está detenida. Solo esperamos que este jueves los jueces hagan lo propio. Sin embargo, quiero resaltar la importancia de que usted como mujer le dé el espacio a través de nuestras personas aquí a estas personas que han sido calladas. Fue un caso que tardó 3 años en el escritorio, en el archivo, y que se separó, uno en caso de Puebla y ahorita en la FEMINTRA. Ahorita esperamos que FEMINTRA también haga lo propio. Sin embargo, pues yo sí quisiera preguntarle, presidenta, dado los casos que hemos revisado a lo largo del país, sobre todo ahorita en estos 3 estados, Jalisco, Puebla y Ciudad de México, ¿qué mensaje le podría dar usted a los jueces? Porque lamentablemente, como han habido cambios o llegan
con inexperiencias, y hace la Fiscalía, mi reconocimiento de verdad, Presidenta, a partir de que la fiscal llega a la Fiscalía, el cambio ha sido muy palpable. Lo he visto de cerca y mi reconocimiento para la Fiscalía de Puebla, sobre todo la de género, de verdad. Pero sí me gustaría saber su postura, Presidenta, para aquellas personas que yo entiendo que están llegando al cargo y que no se les vaya a dejar ir, ahora sí que se les vaya de las manos un trabajo que hizo bien la Fiscalía y que ellos pues puedan dejar libre a los agresores. Pues un juez siempre debe tomar sus decisiones con base en la ley y las pruebas, siempre. ¿Qué ha pasado históricamente con las mujeres? Se victimiza a las mujeres. Se dice, pues es que durante mucho tiempo, si hubo una agresión, pues es que llevabas falda corta, como si fuera culpa de la mujer por llevar falda corta una agresión. Pues es que coqueteaste, pues es que... Entonces a la mujer se le hacía responsable de algo que no tenía ninguna responsabilidad, sino las responsabilidades del agresor. Entonces los jueces tienen que tener eso siempre en mente. Por eso se le llama perspectiva de género, de que cualquier mujer que viva una agresión, pues tiene que ser sancionado el agresor, siempre. Y las y los jueces deben de juzgar con esa perspectiva, siempre. Claro, sustentado en pruebas y siempre reconocer, pues, a las mujeres, porque históricamente, pues, la violencia contra la mujer fue minimizada completamente. Así es, Presidenta. Y bueno, quisiera acotar esto también de que derivado de la detención del presidente de Tequila, hoy puedo decir que soy testiga de que no hay impunidad en México, porque la persona que está detenida es una persona que gozaba de privilegios por ser parte del Verde Ecologista. Entonces, gracias de verdad. Y hablando de ello también en cuestiones de derechos humanos, ahora que tuve la oportunidad de estar en Querétaro, se me acercaron a mí una familia. Ya regresó Reina en la mañanera. Vamos a darle un aplauso a Reina porque ya... Aplausos, bienvenida Reina. A la mañanera. Por cierto, dicen que es mi doble. Presidenta, estuve en Querétaro y una familia que la verdad es una familia muy trabajadora. Se acercaron para exponer un tema. Ellos fueron agredidos por la Fiscalía de ese estado, así como de la Guardia Federal y entraron el 31 de diciembre a las 9 de la noche a su casa con todo el dolo y no importando que habían menores, que eso es lo que me ocupa, habían menores de edad, entraron y fueron ahora sí que cateados como viles delincuentes. ¿En dónde? En Querétaro. Esto se hizo de manifiesto a la Comisión de Derechos Humanos Estatal y a la Fiscalía, porque fueron violentados sus derechos. Sin embargo, ellos se merecen al exgobernador de Querétaro, quien goza y anda por todo el estado haciendo lo que quiere, y él dice que no le pueden hacer nada. Presentamos la queja ante la Comisión de Derechos Humanos aquí con la Rosario Pérez Guevara, ella nos ha atendido muy bien. Sin embargo, están analizando porque sí hubo presencia de la Guardia Nacional. Y, Presidenta, preguntarle cómo es posible que personas que pues se gozan de esa politiquería y que siguen teniendo a merced, porque lamentablemente tanto Derechos Humanos Estatal y la Fiscalía le dieron la espalda. ¿Qué mensaje les daría usted a esas personas? Bueno, hay que revisar el caso. Si nos pasa el caso, lo revisamos. Sí, claro que sí, Presidenta. Y en otro de los casos también, estaba revisando, hay muchos videos en las redes sociales del TikTok que apuntan y graban videos reales de el funcionario en el AIFA, de lo que es donde está Rafa Marín, que él está haciendo un excelente trabajo en aduanas. Sin embargo, él es militar. Sabemos que desde el presidente Andrés Manuel, la Sedena ha tenido una importante participación en todas las empresas que ha sacado adelante, pero ha sido un poco difícil el trato con los civiles. Y esta persona ha sido pues muy agresora, muy en su papel de militar. Lamentablemente ahí había decaído. ¿En qué puesto dices? Él es el jefe de aduanas en el AIFA.
y trata a las personas que son civiles como si fueran militares. Se las pasa, y están los videos, están las pruebas y también hay testigos, hay Vamos personas. a revisarlo también. Presidenta, un mensaje de la señora Elisa Concepción Celis González, que muchas veces la he intercedido. Ella es de Jalisco y ella fue despojada de su hijo. Le suplica, ya tiene su petición aquí, que usted la pudiera Lo apoyar. revisamos también. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos. A ver, el Universal, hace rato que no pregunta. Gracias. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Primero quisiera preguntarle sobre estos fallecimientos, ¿qué complicaciones han tenido y el rango de edad de los fallecidos por sarampión, por favor? El rango de edad ha sido desde niños, menores de edad, hasta población que cae en el riesgo de los 12 a los 49 años. O sea, ha ocurrido en todos los grupos hemos tenido. En algunos casos, como mencioné, ha estado asociado a algunas otras enfermedades, pero también es cierto que hemos tenido personas que no tenían ningún otro padecimiento más que el sarampión y se complicaron con cuadros neumónicos que los llevaron a fallecer. Esas han sido las principales causas. Principalmente ha sido en Chihuahua. Lo que es muy importante es que el 95% de esos casos no estaban vacunados. Ese concepto es muy importante y por eso la relevancia de que se vacunen. Principalmente han sido en Chihuahua. ¿Dónde más han...? Sí, 21 de los casos han ocurrido en Chihuahua durante ese brote. En los otros han ocurrido en un caso únicamente, y ya ha habido 2 casos en el distrito, en la Ciudad de México, han ocurrido 2 casos. Ok, Presidenta, también saber si en esta reunión que va a tener, no sé si es virtual o presencial. Virtual. Es virtual. Sí. Sí se podría plantear, reitero la pregunta del compañero, la posibilidad de otras medidas sanitarias, el cubrebocas o incluso... Creo que lo importante aquí es que todos demos el mismo mensaje en todos los estados de la República, porque en algunos estados dan un mensaje, en otros otro. Por supuesto que hay autonomía de todos los estados, pero es importante que haya una sola estrategia, que sepamos pues que todos tienen vacunas y que hay que darle prioridad primero a las niñas y a los niños, y en ciertas regiones donde está más presente, pues ya que se vacune a otro sector de edad con sus propias estrategias. Entonces, por eso es la reunión de hoy. Vamos a seguir dando información todos los días. Lo importante en este momento es a todas las familias que tienen hijas e hijos de los 6 meses a los 12 años. Si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si no han recibido la segunda vacuna si recibieron la primera vacuna hace 6 meses, ya pueden recibir la segunda 6 meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis. Entonces hay que dar primero prioridad a las niñas y a los niños, y en ciertos estados pues a otro sector de edad, y ya vamos a unificar pues todos los criterios, porque es muy importante que sea un solo mensaje en todo el país. Ok, en otros 3 todos los mensajes, más los criterios están, todos los mensajes. Presidenta, en otros 3 temas muy breves, el saber si ya le informaron si llegó en buen estado todos los víveres que enviaron a la isla, a Cuba, pues sí, el gobierno cubano, ¿qué le ha reportado? Sí, no sé si ya llegaron, llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Hasta cumplir las 800 toneladas. Sí, y si hay más, sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres y pues si lo pueden entregar también se enviará. Justo, es lo que le iba a preguntar. Hay varias organizaciones que incluso se están organizando para poder enviar más. Incluso no sé si la población en general podría donar a la isla, porque pues han estado muy interesados sobre el tema. Sí, hay organizaciones que están llamando a esta colecta. Nosotros todavía no lo hacemos porque estamos enviando pues lo que teníamos.
además del apoyo que normalmente se da a través de Amexid. Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan su turbocina aquí en el país. Eso es importante que se conozca. Y ya en todo caso, pues que busquen pues vamos a dar a la Secretaría de Gobernación, vamos a dar un enlace para que puedan tener estos grupos algún enlace con el gobierno, por si hay espacio en lo que se envía para que se pueda enviar. Y en ese tema del combustible de los aviones, ¿no hay problema que México pueda ayudar en ese sentido? No, porque se cargan de aquí y son vuelos que llegan allá. No está prohibido volar a la isla. Ok, Presidenta. En otro tema, hoy sacan una información en la agencia Bloomberg sobre que el presidente Trump está pensando, considerando, pues retirarse del TEMEC. No sé cuál sería la postura de México sobre estas no lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial. Entonces, no hay ningún mensaje en ese sentido. ¿Cómo van las de la revisión? Bien, mañana viene el secretario Marcelo para que puedan hacer todas estas preguntas. Ok, termino dos preguntas. El día de ayer la Secretaría de Gobernación envió un oficio para poder que se autorice la entrada de marinos de Estados Unidos a hacer capacitación en México. ¿Tiene conocimiento sobre esto? Sí, es algo que tiene que aprobar el Senado de la República y son parte de ejercicios que se hacen desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo en particular. En particular, ¿cuántos vendrían y qué? Ya les damos la información, no la tengo en este momento. Pero finalmente, hoy en el Universal publicamos que pues no hay registro sobre el mantenimiento del tren interoceánico, específicamente sobre la línea Z a 2 años de la... Pues sí, su operación. Saber si en realidad no hay un documentos explícitos sobre este mantenimiento o la... ¿De dónde obtuvieron esta información? Se obtuvo por medio de Transparencia, donde dicen que no hay existencia sobre estos documentos, Presidenta. ¿La línea es la línea Z? Sí. La línea Z, va a venir el informe de la Agencia de Transporte Ferroviario. No se encuentra, les puedo adelantar, pues problemas en la vía. El problema que se encontró esencialmente pues es en el aumento de velocidad del tren que tuvo el accidente. De todas maneras, para la tranquilidad de todos los que van a usar, una vez que se reanude el servicio del tren interoceánico, vamos a tener un análisis de una entidad internacional que se dedica a certificar los trenes. Ellos nos van a hacer una serie de recomendaciones y vamos a tomar todas las recomendaciones que se hagan para garantizar la seguridad de la vía. ¿No sería recomendable, Presidenta, que tuvieran la transparencia en cuestión de los documentos como un portal, incluso del Tren Maya, sobre todo el mantenimiento? En este momento, ayer lo explicó el secretario de Marina. Dado que esté en una investigación penal por el fallecimiento de las personas, por el propio accidente, pues no se puede dar la información. Eso está establecido en las leyes. Mientras está en investigación, no se puede dar la información. Una vez que esté toda la información, que se termine la investigación, se dará toda la información sin problema. Gracias. Sí. Vamos a... ¿Quién más sobre el tema? A ver la compañera de Le Monde que... Gracias. Andiña de Le Monde de Francia. Hay una solicitud desde el mandato del presidente López Obrador para la devolución del patrimonio México que se encuentra en Francia, en particular el Códice Borbónico, pero hay otro. ¿Podría decirnos si hay avances en ese tema de la restitución, más allá del intercambio provisional que va a haber entre dos códices, entre los dos países, sí, sobre el tema de la devolución? ¿Quieres platicarlo, José Alfonso, para qué? José Alfonso lleva todo ese programa, me ayuda desde presidencia de ellos. Entonces, para que...
Igualmente termino la pregunta. En diciembre se celebró en Francia una subasta de 48 piezas del patrimonio México. No fue prohibida en Francia la subasta a pesar de la demanda diplomática mexicana, que en ocasiones ha logrado que se cancela esa subasta en algunos otros países europeos, pero no en Francia. Quería saber si existe una decepción de parte de México por todos esos asuntos. Con su permiso, Presidenta. Sobre la primera pregunta, comentarle que seguramente está usted en conocimiento que el día 28 de enero el Senado de la República aprobó con algunos cambios la Ley de Restitución de Patrimonio hacia las colonias, en donde existe una apertura de lo que podrá ser llamado la excepción México. Es decir, estamos ya nosotros preparando toda la solicitud formal para someterla a consideración de la Presidenta de la República de la restitución del Códice Borbónicus a la par de lo que el pueblo ñañú y en la Asamblea se ha venido trabajando y preparando. Sobre el segundo caso en particular, nuestra Secretaria de Cultura, por instrucciones y con la autorización de la Presidencia de la República, presentó formalmente a la Casa Bonham Cornet de Saint-Cyr una reclamación sobre esta subasta que se llevó a cabo. En efecto, usted sabe que al tratarse de entidades privadas ha sido difícil de encontrar el apoyo que hemos encontrado en otros países y en otras personas. Sin embargo, le quiero informar y aprovecho para informar a la Presidenta que, por ejemplo, un concierge, es decir, un recepcionista de un hotel de París, joven, muy joven, recibe en herencia de sus abuelos piezas arqueológicas mexicanas y en lugar de llevarlas a una casa de subasta para obtener recursos, va a la embajada de nuestro país en París y las restituye para su reintegración, repatriación al patrimonio cultural de México. En la sociedad francesa hemos encontrado mucha sensibilidad a este tipo de actos particulares de restitución de bienes culturales mexicanos en posesión de familias francesas. También hubo una visita de una delegación brasilera importante, porque encabezada por el vicepresidente de Brasil, Gerardo Alckmin. ¿Hay algún avance en la colaboración que nos puede compartir, más allá de la parte económica? ¿Más allá de la parte económica? Sí, otro tipo de colaboración. Hay colaboración, se está trabajando en la colaboración científica, cultural, educativa. Por ejemplo, Brasil acaba de sacar una vacuna contra el dengue. Estamos buscando pues el conocimiento de cómo hicieron esta vacuna y poder trabajar junto con ellos. Entonces, en distintos temas estamos buscando pues que haya una regulación sanitaria similar para que pueda haber mucho mayor colaboración en el tema de investigación biomédica y medicamentos, en varios temas, en etanol también y otros temas. El voto electrónico que ha desarrollado Brasil, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, ¿no lo han pensado para México? Se ha trabajado. Es costoso el poderlo llevar aquí y tiene también sus propias características. Ya pues presentaremos la propuesta de reforma. Más bien el voto electrónico lo estamos proponiendo para el caso de democracia participativa. No es el voto por internet, ¿no? No es el voto por internet, son máquinas de voto. Sí, lo conocemos. El tema es que tiene su costo las máquinas, entonces se está evaluando también esa posibilidad. Tiene sus ventajas y sus desventajas.
Ok. Otro tema, la Fiscalía no nos responde sobre las víctimas del caso Wallace, no comunica, no quiere conceder entrevistas y sabemos que es un órgano autónomo, pero ¿hay algo que se podría hacer para que la Fiscalía desiste de la acción penal o para que los jueces cierran ya la instrucción en el caso de Brenda y Jacobo, dado que llevan 20 años sin sentencia en primera instancia? Hasta ahora la Fiscalía no permite que se cierre la instrucción. No existe condiciones para seguir afirmando que Brenda y Jacobo son culpables, pero no se cierre la instrucción. Entonces, igualmente los casos de los otros que quedan. Hablamos con la Fiscalía, seguro nos está oyendo por ahí alguien de la Fiscalía General de la República para que pueda contestar esta pregunta. Será muy bueno. Y también en el pasado la tortura fue una práctica generalizada de la ex-AFI, de la Policía Federal. ¿Qué nos asegura que esta práctica no continúa hoy en día? Le pregunto porque quienes fueron torturados siguen presos sin obtener justicia. Es el caso de la familia de Israel Vallarta. Su hermano Mario y su sobrino Sergio siguen presos por el mismo caso desde 2012, sin sentencia en primera instancia, a pesar de los 5 años de cárcel que recibió Cárdenas Palomino por haber participado a su tortura. 4 miembros de la familia Vallarta fueron exonerados y liberados. Israel es el último en agosto pasado. Todos los Vallartas fueron torturados. Su solicitud de indemnización no avanza. Sus torturadores siguen libres. Algunos continúan trabajando como funcionarios públicos. Además, Israel se encuentra en muy mal estado de salud debido a la tortura, al COVID, a las condiciones en las cárceles. La Comisión de Atención a Víctimas también retrasa cualquier medida de emergencia a la que él tiene derechos. ¿Podría hacer algo para él? Vemos también con la Fiscalía, tiene que ser reconocido en todo caso por la propia Fiscalía, y le pedimos a la fiscal que pueda dar información sobre el caso. Y sobre el tema de tortura, pues hoy la capacitación, la formación es completamente distinta. Si se llega a presentar un caso, tiene que haber el castigo, la sanción. No puede dejarse impune. Entonces eso es lo que garantiza pues que no siga realizándose. Vamos por acá. Ya preguntaron por allá, ya preguntaron mucho. A ver la compañera y yo creo que ya nos vamos al detector. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle a usted y al Gabinete de Salud, ahora con esta información que nos acaban de brindar sobre las comunidades indígenas. Presidenta, son población vulnerable, muchas de ellas alejadas y con difícil acceso. Si ya hay alguna estrategia y si nos las pudiera compartir, no sé, alguna coordinación con la Secretaría de Se va a dar información en las escuelas, eso es lo más importante, porque pues prácticamente el 100% de las niñas y niños que están en primaria van a la escuela. O sea, de 6 a 12 años van a la escuela. Si tienen un hermano o hermana que tenga menor edad, entonces se va a desplegar una campaña informativa en las escuelas para que se acerquen al centro de salud y, si es necesario, llevar campañas de vacunación en los distintos lugares. Lo mismo con estas comunidades indígenas, ¿verdad? Sí, sí. Presidenta, y también preguntarle si así como nos apoyaron con una mesa de orientación de Infonavit aquí a los que cubrimos la fuente de presidencia, si habrá algún módulo de vacunación, no sé, para los compañeros que estén rezagados o que tengan alguna duda sobre su esquema de vacunación. Sí, vamos a trabajar con la Ciudad de México. O sea, hay una parte de la salud. Tenemos 3 instituciones de salud principales: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y para 23 estados de la República el IMSS Bienestar. Para el resto de los estados se mantienen los servicios de salud en los propios estados. Sin embargo, en las 32 entidades de la República se quedó una parte muy importante que tiene que ver con epidemiología y con lo que se llama salud pública directamente. Es así que se llama, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con los estados para que la estrategia sea única. Entonces, una vez que nos pongamos de acuerdo ya con los estados, ya vemos cómo se desarrollaría pues todo esto, en particular aquí en la Ciudad de México. Vamos a seguir dando información todos los días si es necesario para que todos estemos tranquilos y que sepamos que estamos haciendo las cosas bien.
Gracias, Presidenta. En otro tema, saber su opinión y qué mensaje le envía el joven Donovan Carrillo, que está entre los 24 mejores patinadores. Acércate más tú. Al micrófono. Sí. Perdón, Presidenta. Saber su opinión y qué mensaje le envía el joven Donovan Carrillo. Que está... Ayer le enviamos mensaje. Felicidades, extraordinario. Pasó a la final. Sí, pasó a la final. Entre todos los mexicanos y mexicanas le enviamos buenas vibras. Gracias, Presidenta. Ya por último, hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Sí. ¿Qué mensaje envía a las mujeres, especialmente a las niñas que están interesadas en participar? Pues que estudien ciencia, es algo hermosísimo. Hay esta idea de que las mujeres no son buenas en matemática, ¿no? Se nos estigmatizó de que nosotros éramos buenas en el arte y éramos buenas en algunas actividades, pero que las matemáticas no eran para las niñas. Y es falso, absolutamente falso. Entonces hay que impulsar que las niñas estudien, si así lo desean, ¿verdad? Matemáticas, biología, física, química, ciencia de datos, todo lo que tiene que ver con las ciencias duras. También filosofía, si quieren, o ciencias sociales, o cualquier tipo de humanidades, artes. Pero hoy es el Día de la Mujer en la Ciencia. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que ya cerramos, ¿no? Solo sé que sea sobre el tema este. A ver, allá atrás. Perdón, Presidenta, es que traigo dos temas que me gustaría preguntarle. Uno sobre el cierre del aeropuerto en El Paso, Texas. ¿Qué es lo que están evaluando, qué está evaluando el gobierno, qué van a hacer? El espacio aéreo mexicano no se cerró el espacio aéreo de Texas. Sacó hace rato un comunicado, me lo pasó ahorita Belmont. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Y bueno, vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron. Y la segunda pregunta, gracias. Y la segunda pregunta, quisiera pedirle su opinión sobre la visita de Rosa María Payá a México. Se comenta, hoy lo publicamos de hecho en La Jornada, de que no hay constancia de que buscara reunirse con autoridades mexicanas desde que tuviera alguna misión oficial en el país. Sin embargo, participó en actos anti-Cuba. ¿Qué opina usted de que desde esos cargos esté impulsando este tipo de políticas y que se reúna con la derecha local? Finalmente, usted está hablando de ayuda a Cuba, apoyo humanitario, en fin. Entonces, ¿qué le parece que inclusive aquí desde México se estén promoviendo este tipo de reuniones? Específicamente se habla de una de las Universidades de la Libertad fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y patrocinada por el Centro Ricardo Salinas Pliego. Gracias. ¿Cuál es el puesto exactamente de ella? De ella es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un cargo que fue impulsada por Trump. Pues sí, pues digo, más allá de por quién haya sido impulsada, pues no debería estar. Tiene un papel que desarrollar, que es los derechos humanos a partir de una queja. Esa es su función. Entonces, apenas leímos la nota, vamos a revisar exactamente. Pero no deberían, pues, si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues a militar a favor de una u otra causa, ¿verdad? Sino solamente a revisar de acuerdo a quejas en los casos. Entonces vamos a revisar en particular. Ahora, yo no soy partidaria ni del artículo 33, ni sino sencillamente pues de informar. De informar. Lo hemos dicho aquí recientemente, una persona que tiene un medio que se llama el Diario de Derecha, o no sé, Derecha Diario, o no sé qué. Recientemente dio una entrevista, ¿no? O participó en una mesa. Vale la pena escucharlo.
porque pues ahí revela muchas cosas. Por cierto, también dice muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Y además se dirige a mi persona de una manera sin fundamentos. Pero más allá de que haya censura de parte nuestra, porque esto es importante, no censuramos a nadie. A nadie. Debatimos, sí, pero aquí no se censura. Bueno, aquí todos pueden venir a preguntar. A nadie se le dice, oye, no preguntes eso, no preguntes esto otro. Claro, se da la palabra pues de acuerdo a los tiempos, a cada uno de manera distinta. Pues no censuramos a nadie, ni en la mañanera del pueblo, ni en ningún medio de comunicación, ni se amenaza absolutamente a nadie. Es un país de absoluta libertad, completas libertades. No, quien opine en contra del gobierno tiene derecho a hacerlo. Eso sí, si dice mentiras, pues para eso está el detector de mentiras, ¿verdad? Para poder aclarar las mentiras que se están diciendo. Entonces, hay esta pues organización de muchas organizaciones de derecha, pues que se organizan para denostar esencialmente al gobierno de diferentes maneras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues siempre decir la verdad y estar contestando y estar debatiendo y informando a la gente. Porque si no informáramos a la gente, pues entonces lo que queda es eso. Aquí decía el presidente López Obrador, esta máxima de que lo que no mancha tizna, ¿no? Y entonces se la pasan diciendo mentiras, 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 a ver si en alguien se queda. Entonces sí hay pues diversas medios de fuera, extranjeros, que lo que buscan es denostar al gobierno de México, a la presidenta, al gobierno de México, a la Cuarta Transformación. Ese es su objetivo. Si hubiera una información que tuviera sustento, pues todavía. Pero la mayoría de los casos, diría 99% de los casos, son mentiras y dichos. Entonces, pues ¿qué nos corresponde? Informar. Y hay medios que también informan de una manera distinta. Entonces, libertad de expresión, pero que se pueda decir realmente cada cosa en su lugar y el debate. Presidente. Bueno, ya te tocará, ya te toca. Presidenta, entonces, a usted o a la Cancillería, ¿sabe usted si a la Cancillería le informaron que Rosa María Payá iba a venir a México? Porque no tengo información, la única información fue lo que leí hoy en la jornada, no conocía del tema, y en la mañana cuando vi la nota, pues pregunté a Cancillería y estarán por enviarme una nota. Gracias. Perdón que regrese a lo del Paso, Texas. Se informó que cerraron ese aeropuerto por uso de drones de un cártel. ¿Usted no hay ninguna información de uso de drones en la frontera? De cualquier manera, el Gabinete de Seguridad lo investigaría. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México. ¿Qué cree que haya ocurrido en realidad si es que están... Pues no hay que especular, ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Detector de mentiras. Vamos al detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas continúan con la campaña de falsedades contra el sistema de salud pública con las mentiras del falso desabasto de vacunas contra el sarampión. Hay 28 millones de vacunas.
También mienten sobre la falta de insumos médicos en los hospitales, a pesar de que la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar han demostrado que no existe tal desabasto. Por otro lado, frente a la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública y las inversiones que el Gobierno de México realiza para que ésta alcance el 54% de producción de energía eléctrica que se consume en el país, hay quienes mienten diciendo que las plantas de generación de energía no son de todas y todos los mexicanos. Veamos el video del detector de mentiras. La falsa vigilancia del Gobierno de México a través de la CURP, el supuesto subejercicio en la compra de vacunas y la mentira sobre la adquisición de las plantas eléctricas por parte de la CFE son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Con la CURP biométrica, el Gobierno de México vigilará a la población. Las autoridades ahora intentan tener todos nuestros datos a través de la CURP biométrica. ¡Mentira! La CURP biométrica tiene el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación de las personas, prevenir la suplantación de identidad, facilitar trámites y apoyar tareas de búsqueda sin que ello implique vigilancia o monitoreo en tiempo real de la población. El acceso a los datos de la CURP biométrica solo se realizará a través de una orden judicial. 2. La Secretaría de Salud gastó solo el 21% del presupuesto asignado para vacunación en 2025. ¡Mentira! La Secretaría de Salud aclaró que el monto de 980.221.000 pesos publicados por un diario de circulación nacional corresponden al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 y no refleja el cierre del presupuesto de ese año. Al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ejercido correspondiente al pago de facturas de biológicos entregados al 20 de diciembre fue de 3.862.408.983 pesos. Además, se encuentran en proceso de pago facturas por un monto de 759.004.320 pesos, correspondientes a biológicos recibidos durante la última semana de diciembre de 2025, cuyas facturas fueron entregadas por los proveedores al inicio del ejercicio fiscal 2026. 3. El Hospital General Balbuena enfrenta carencias en insumos, medicamentos y equipo médico. La situación en ocasiones ante la falta de medicinas, ante la falta de insumos para atender a los pacientes puede ser explosiva, puede salirse de control. Es la realidad que se vive todos los días en el Hospital General Balbuena. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró el 3 de febrero que el Hospital General Balbuena mantiene un nivel de abasto del 90% y cuenta con insumos para la atención integral, incluidas las cirugías. Señaló que la unidad dispone de un ultrasonido funcional y personal capacitado para la atención de urgencias los 7 días de la semana. 4. El Gobierno de México mintió sobre la adquisición de plantas de generación eléctrica a Iberdrola. ¿Tú por qué crees que el Gobierno de México insiste en esta mentira desde el año 2024? En aquel momento se nos dijo que el gobierno había adquirido las plantas de Iberdrola. No lo compró el gobierno, a pesar de que el gobierno desde aquel año dice que las compró. ¡Mentira! El Gobierno de México informó desde abril de 2023 que la adquisición de 13 plantas de Iberdrola se realizó a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura, administrado por México Infrastructure Partners y financiamiento de la banca. Gracias, Presidenta. Gracias, buen día.